Grupo Informativo AMSA presenta Red Informativa. Cada día nos esforzamos para mantenerte informado. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Muy buenos días. Les enviamos un cordial saludo. Estamos en la capital oaxaqueña y me da gusto saludar a un invitado especial, al licenciado Heraclio Bonilla Gutiérrez. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Alvarito. Hace muchos años que no nos saludábamos. Muy bien. Efectivamente, hay un buen tiempo que no hemos platicado, pero siempre a la disposición. Sí, pues me da gusto que se dé esta oportunidad y brindar unos minutos de hablar de temas interesantes en nuestro estado. El comportamiento de los partidos políticos ante un gobierno morenista que estamos viviendo en esta etapa. Pues con eso me gustaría que iniciáramos, licenciado, una opinión general de este tema. Desde la apertura democrática, esta apertura democrática empieza con Luis Echeverría. Luis Echeverría, al ver que el PRI no tiene oposición, incluso la sucesión de Luis Echeverría se da sin candidato de oposición, va don José López Portillo solo. Al darse cuenta él de que esto no era lo mejor que le podía estar pasando a la vida democrática de México, él abre el espacio para los partidos políticos como el Partido Mexicano de los Trabajadores, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, como el Partido Comunista de México y tantos otros que surgieron en aquella época. Ya existía el PARM, pero no tenía ninguna representación en el Congreso. Existía el PAN, pero con una presencia apenas si se notaba, ¿no? El PAN, que fue un partido con mucha dignidad en su inicio, hoy es un partido más. No fue así el PAN en su inicio. Los fundadores del PAN tuvieron la enorme visión política de poner en sus estatutos que la fundación de ese partido se daba para quitar al PRI del poder. Así textual dicen sus documentos. Sí. Y los fundadores de ese partido honraron mucho su palabra, no recibiendo dinero público. Yo recuerdo cuando yo llego a México en el año de 1976-77, en las afueras de las principales estaciones del metro, veíamos a los panistas vendiendo boletos para la rifa de automóviles. De esa manera financiaron su movimiento. Hoy son una vergüenza más, y digo una vergüenza más porque esos son todos los partidos, no hay uno que se salve. Todos los partidos políticos son una vergüenza en la vida democrática de nuestro país. Lamentablemente hoy, con cargo al erario público, lo que significa que es con cargo al bolsillo de todos los mexicanos. Podríamos decir entonces que anteriormente hacían el esfuerzo por obtener algo, pero con un mecanismo de hacerse llegar de los recursos. Hoy no, hoy los tienen a la mano y hacen uso de ello para poder llegar al poder y ejercerlo para ciertos grupos. Efectivamente, mira, hay algo que está terriblemente mal en el panorama de los partidos políticos. No deben permitirse las alianzas. Eso es lo peor que le ha pasado a la vida democrática de México. Cada partido político debe tener la suficiente afiliación como para contender, así sea por una presidencia municipal solamente. Si tienen candidatos, porque la ley obliga a tener determinado número de candidatos para diputados locales, para presidentes municipales, para diputados federales, para senadores, para gobernadores, así la ley los obligara, pero si no les da para tanto, con que tuvieran para ir por una presidencia municipal, pero solos, sería suficiente. Hoy vivimos una corrupción terrible en los partidos políticos. Tenemos un partido verde ecologista que se la jugó siempre con el PRI, que nace del PRI. El Partido Verde Ecologista nace bajo los auspicios de Carlos Salinas de Gortari. Los dos fundadores del Partido Verde Ecologista fueron mi amigo Ramón Ojeda Mestre, ya fallecido, y el poeta Homero Aridgis. Y se los quita de la mano
Carlos Salinas para dárselos a un señor, para darle el partido a un señor al que él hizo candidato a la presidencia de la República. Y desde su nacimiento el Partido Verde es un partido que se vende al mejor postor. Hoy está al lado de Morena, pero en sus inicios marchó al lado del PRI. Y como ese te puedo mencionar al PT y te puedo mencionar al Movimiento Ciudadano y te puedo mencionar a todos los demás partidos que hacen exactamente lo mismo, porque la ley se los permite, pero que muchos de estos partidos no vivirían si tuvieran que vivir como lo hizo el PAN, a través de sus propios recursos, obtener dinero para financiar sus actividades políticas por sus propios medios. Eso sería lo correcto. Vamos a terminar ya con un sistema pluripartidista que, lejos de favorecer al país, lo ha perjudicado enormemente. Han votado en coalición, no ahora, no con Morena, que sí se ha dado, desde siempre. Con el PRI fue lo mismo, ¿sí? Han votado en contra de México, partidos coaligados para perjudicar al pueblo y luego con engaños a través de los medios de comunicación le hacen ver que votaron a su favor, que votaron por el bien del pueblo, cuando son actos de traición a los que los han mantenido como partidos políticos vigentes. ¿Usted considera que anteriormente las coaliciones se daban pues a través de ciertas bolsas de recursos? O sea, ¿cuánto traes, cuánta representación tienes en el Congreso? ¿Esto cuestas o esto te toca? Y esa práctica, ¿considera usted que se ha terminado o sigue igual o solamente han cambiado las formas? No, nunca fue así. No, nunca fue así. Las coaliciones se dan en función de un engaño al pueblo. Vamos a engañarle al pueblo que somos muchos porque somos 4 partidos que hacemos un frente común. Cuando esos partidos no tienen votantes, que aceptan las coaliciones porque solos no llegarían a ninguna parte. Pero hay un dueño, por decirle así, por ponerle un nombre, hay un dueño de todos esos partidos chiquitos, ¿no? Sí, ¿verdad? todos son, mira, incluso hoy Morena es un partido patrimonialista. Hoy Morena, fundado por Andrés Manuel, y a quien apoyamos en su momento, pero que hoy, ni de lejos estaríamos de acuerdo con lo que hizo, Morena actúa exactamente igual, ¿sí? Son partidos con dueño. Morena hoy, si es que ya le heredó el partido, hoy es de Andrés López Beltrán, pero Morena nace como propiedad única de Andrés Manuel López Obrador. Nadie en este país puede decir que le ayudó a Andrés Manuel. Una cosa es que como yo y como mucha gente más, lo acompañamos en alguna de sus giras, fuimos a muchos de sus eventos, y otra cosa es que hayamos hecho lo que él hizo. Él recorrió todo el país, y no una vez, varias. Y entonces él hizo, y yo vi cómo lo hizo. Él hizo su partido, pero es de él. Hay otros, como Dante Delgado, a los que no les costó tanto hacer un partido. Hay otros, como el maestro Anaya, del PT, que no le costó tanto, y bueno, ya dije lo del Verde, y así los del PAN moderno, pues heredaron un partido ya fortalecido, en alianzas corruptas, fortalecido no en la democracia, fortalecido el PAN en el reconocimiento del triunfo fraudulento de Carlos Salinas de Gortari. El PAN de hoy es el PAN que nos heredó Carlos Salinas de Gortari, a quien Diego Fernández de Ceballos, entre otros, legitimaron en el fraude del 88, bajo el engaño, otra vez el engaño, bajo el engaño de Manuel Barlet, en aquel momento secretario de Gobernación, de que se había caído el sistema. Entonces, y ahora los sistemas no se caen. Cada vez tenemos más información, pero un sistema no se cae. Es imposible. ¿Qué hacen, por ejemplo, hoy los hackers tan famosos? Hoy los hackers te roban información, pero
no te tiran tu sistema. Copian, hacen una copia, pero no te tiran tu sistema sigue intacto. ¿Cómo es posible que Manuel Bartlett nos haya engañado a todos como mexicanos que porque se cayó el sistema, cuando se recuperó, ya iba ganando Salinas, cuando antes de caerse iba ganando por un amplio margen Cuauhtémoc Cárdenas? Entonces, ahí nace el PAN moderno. En el fraude de 1988 nace el PAN moderno. Pero todos los partidos políticos son lo mismo. Todos están en la búsqueda del poder para beneficio personal y ninguno, absolutamente ninguno, para beneficio del pueblo de México. ¿Qué opinión merece los liderazgos de los partidos políticos en Oaxaca? ¿Realmente están en busca de defender al pueblo o cuidando sus propios intereses para poder un día llegar al poder, a obtener gobernatura, senaduría o diputación o presidencias? Primero, ningún partido en Oaxaca tiene líderes. Ninguno, no hay liderazgos. Hay dirigencias, pero es muy diferente ser dirigente de un partido que líder del mismo. Sí, la gente lo va siguiendo solo, ¿no? Que no hay necesidad de claro, de pagar o... No, exacto. Los liderazgos son otra natos. cosa. Sí. No hay ningún líder en ninguno de los partidos actuantes en Oaxaca. Ningún partido tiene liderazgo. Son trabajadores de un partido. Son trabajadores de un partido, cobran como dirigentes, pero liderazgos no hay en ninguno. Y debo decirlo, lamentablemente, porque sería muy útil para el pueblo, sería muy bueno para todos que más de un partido tuviera liderazgo. ¿Por qué? Porque entonces sí, llegaríamos al debate de las ideas. Hoy vemos muy lamentablemente a nuestra Presidenta de la República rebajarse en el debate político al señalamiento sin fundamento, a la diatriba, a la burla. Eso no puede llamarse liderazgo. Ella es la Presidenta de México, pero de ninguna manera podemos decir que es nuestra líder, porque no representa ningún liderazgo. Así de pobres están todos los partidos políticos en este momento en nuestro país. Oiga, ¿y qué papel cree usted que viene jugando el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz? Un papel muy lamentable. Un papel muy lamentable porque si bien es cierto que él no gobernó Oaxaca, gobernó el recientemente fallecido Chucky, Jorge Franco. Él gobernó. Ulises andaba en la ilusión de ser, ¿qué sería? Caballero de compañía del hipotético presidente Roberto Madrazo. Él vivía fuera de Oaxaca. Sí, él le aprendió mucho a Roberto Madrazo. No. No, al contrario, Roberto Madrazo se lo llevó pensando que Ulises sabía. Pero Ulises no sabía. Mira, Ulises no solo no ganó su elección, la perdió. La perdió frente a Gabino Cue. José Murat fue a ganar a Los Pinos la elección de Ulises. Ulises hizo 3 eventos muy grandes en su campaña. En ninguno de los 3 municipios donde hizo los eventos más grandes de su campaña, en ninguno ganó. ¿Qué quiere decir? Pues que eran puros acarreados, pura gente pagada. Bien. Viene el 2006. Pues realmente Ulises no se duele de lo que vivimos los oaxaqueños en el 2006, porque él no lo sufrió, él no estaba aquí. Él no estaba aquí. A él solamente le informaban lo que le hacía. Le informaban y eso era todo. ¿Sí? Luego tampoco gana su elección de salida. La gana Gabino. Entonces, ¿qué experiencia puede tener un perdedor? Es un perdedor, es un pobre hombre que ahora cree que él puede representar las aspiraciones del pueblo de México mediante la formación de un nuevo partido al que solo le cambia el nombre muy levemente, porque el papá de Roberto Madrazo quiso fundar un partido que se llamó Patria Nueva. Y Ulises ahora con un nombre muy parecido pretende formar un partido político, pues le va a ir igual.
que a Carlos Alberto Madrazo. Le va a ir igual. No va a llegar a tener partido. Y no va a llegar a tener partido porque vivimos en una época en donde la información fluye con gran rapidez. Y todo México sabe quién es Ulises. Ulises es un bandido. Eso es todo, Ulises. Ulises creó una crisis de salud en Oaxaca de la que no vamos a salir en muchos años. Pero él sí fue a formar su hospital de primerísimo orden en la Ciudad de México, que dicen que ya lo vendió. Uh-huh. Con el dinero de la salud de los oaxaqueños, con los impuestos de los trabajadores de la salud oaxaqueños, que fueron impuestos que él no entregó a la Federación. No, Ulises no tiene futuro político. Sí, fue muy criticada su administración porque hubo mucho desvío de recursos en salud, lastimó mucho al magisterio oaxaqueño, entonces, y no solamente al magisterio, digo, en lo general, pues esas barricadas y todos esos hechos violentos y un gran número de desaparecidos, que eso es lo que le etiquetaron a su administración durante su periodo, ¿no? Y eso difícilmente se lo va a poder quitar. No se lo quita, la historia es la historia. La historia registra los hechos, y esos hechos ya están registrados, y eso no se lo puede sacudir con nada. Aparte, digo, jamás tuvo un desempeño brillante, en ninguna parte, ¿eh? Yo a Ulises lo conocí jovencito, con una melena como la de Flavio Sosa, así traía su coletita. Así lo conocí de huaraches, no por pobreza, ¿eh? Cuando yo conocí a Ulises, Ulises ya cobraba mucho dinero en el PRI, como mapache electoral. Como mapache electoral cobraba mucho dinero. Entonces, usaba los guarachitos y unas playeras, como recuerdo sus playeritas, de cuello mao y su coletita. Así conocí yo a Ulises, a principios de los años 80. Yo lo conocí cuando visitaba Guajuapan y andaba muy pegado con los dirigentes de los partidos, que era el del PRI, ¿no? Entonces, y de repente él, nace como dirigente del partido y ahí se va metiendo y hasta que lo hacen gobernador, ¿no? Pues son temas interesantes, licenciado. Me gustaría que entremos ahora, hoy estamos viviendo momentos de información del primer trimestre del gobernador, su primer trimestre que está informando de lo que está haciendo, de lo que ha hecho. Él lo informa al pueblo de Oaxaca. No sé cómo puede calificar su paso en esta gubernatura del ingeniero Salomón Jara Cruz. Mira, no he estado muy atento. No sé exactamente qué esté haciendo en cada región de nuestro estado, pero sí te puedo decir que el 1 de mayo le fue como no le había ido a ningún gobernador que yo recuerde. Le fue muy mal. Estamos antes de que llegue, pero a punto ya de llegar a la primera mitad de su gobierno. ¿Qué es lo que me queda por opinar? Que tome en cuenta lo que está pensando la gente organizada, porque los que marcharon el 1 de mayo es gente organizada. Aparte somos los que no estamos organizados, los que opinamos de manera individual. Pero él debe tomar muy en cuenta lo que está pensando la gente organizada, para ver si está en la posibilidad de enderezar el rumbo. ¿Por qué? Porque a veces no es posible, aunque haya voluntad. A veces no es posible, aunque haya voluntad. Te pongo el ejemplo de un hogar. En un hogar, la esposa, los hijos le piden al papá, oye, vámonos de vacaciones. Y pues el papá también quiere salir de vacaciones. Pero no hay dinero. Y entonces voluntad hay, pero recursos no. Y a veces esa es la parte que no vemos los que opinamos. A veces esa es la parte que decimos, híjole, el gobernador es incompetente, el gobernador no quiere hacer las cosas, el gobernador no puede. Bueno, espérate, ¿está en condiciones de hacerlas?
Se dan las condiciones reales para que él haga eso que tú señalas, que tú dices que se debe hacer y que no lo está haciendo. Habría que abrir un poco más el espectro de nuestra visión para tener una opinión más completa. En lo general, la perspectiva de la gente, pues hay a veces opiniones en que la corrupción sigue vigente, sigue presente, el nepotismo, donde se han visto a lo mejor algunos logros, pues a lo mejor es en el tema de la seguridad, pero para algunos lo ven como algunos logros, para algunos otros, pues esto es una situación que no hay avance, que Oaxaca sigue siendo uno de los municipios que más inseguros del país. En lo general, la gente, usted ha escuchado a la gente, ¿cómo califican el Estado? Muchas gracias. Independientemente de cómo califiquemos la seguridad en el Estado, hay cifras. Uh-huh. Hay cifras de desapariciones, hay cifras de homicidios violentos por arma de fuego, hay homicidios con clara muestra de ejecución, muchos por cierto, en Oaxaca, en diferentes municipios. Y eso es algo que ya no se puede ocultar. Antes ocurría, hay que decirlo, uh-huh. Pero era muy fácil ocultarlo. Los gobernadores controlaban a los medios de comunicación más influyentes y no se veía. Pero eso ha sido siempre. El control a los medios ha sido siempre. Ha sido siempre. Nada más que hoy existe lo que dijera Andrés Manuel, ahora está arrepentido de su frase, pero lo dijo, benditas redes sociales. Las benditas redes sociales acabaron con Televisa, acabaron con TV Azteca. Hoy sí tiene quien los vea. Claro. Pero ya no son influyentes, ya no influyen en la voluntad de los votantes. En Oaxaca teníamos al periódico Noticias, teníamos al periódico El Imparcial. Ahí existen medio que existen, medio que existen. Pero ya no tienen influencia. Incluso los últimos gobiernos pues ya no les compran espacio. ¿Por qué? Porque cuestan mucho menos las redes sociales y llegan más lejos que un periódico. Yo ya no he visto a nadie leyendo un periódico. Sí, todos están en el celular, en cualquier dispositivo. Uno va a un restaurante, está uno esperando que lo atiendan en el Seguro Social o en el ISSSTE, en una oficina del gobierno, y la gente está en el celular, actualizándose en la información que a él le interesa, claro está. Claro, sí. Unos están jugando, otros están, cada uno actualizándose en lo que le interesa. Entonces, siempre existió el control de la información, costaba mucho dinero, muchísimo dinero. Hoy no. Hoy los gobernadores, la mayoría, tienen sus mañaneras. Entonces, como a ellos les interesa su estado, se preocupan porque sus mañaneras se difundan en su estado. Ya no les interesa si en Chihuahua se enteran de lo que pasa en Oaxaca, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque lo que al gobernador de Oaxaca le interesa es que se enteren los oaxaqueños. Y entonces eso le cuesta mucho menos en redes sociales que en las casas editoriales. Sí, pues en el extranjero, los migrantes, los paisanos oaxaqueños, en la Mixteca hay muchos migrantes, pues todos están enterados de lo que hace un gobernador, de lo que hace el presidente municipal, de donde son originarios, a través de las redes sociales. Digo, la experiencia que la vida nos ha dado en los medios de comunicación nos permite detectar que la gente está muy al pendiente del dispositivo telefónico, porque pues ahí se enteran de lo que hace su presidente municipal o el mayordomo, el elegido, en fin, ¿no? Creo que en lo general efectivamente todos están al pendiente de lo que pasa a través de las redes sociales.
Licenciado, pues la verdad es de que son temas de mucho interés, que la gente, pues lo que nosotros pretendemos es que la gente tenga una opción, una alternativa más de estar enterado de lo que pasa en nuestro estado. Y como bien usted lo dice, ¿no? Las etapas que viven los medios de comunicación, la mayoría pues controlados por el poder, y la otra parte pues que cada uno hace su esfuerzo por mantener informado a través de las redes sociales, que efectivamente no cuesta subir alguna información a través de cualquier cuenta, pero yo creo que aquí los medios que damos noticias, pues nos vamos generando nuestra propia credibilidad y la confianza para que sean nuestros seguidores. Y yo le he pedido a usted, desde la semana pasada venimos platicando, pues que nos regalara unos minutos, porque es interesante la opinión que usted pueda vertir en torno a lo que se vive en nuestro estado. Usted conoce bien la Mixteca también, y por supuesto la experiencia como abogado postulante, pues eso nos permite hoy compartir estos minutos con usted y con nuestros amigos seguidores. Es lo que nos ha dejado transitar por la vida con el carácter de testigos interesados. Somos testigos, no somos actores de la política, pero somos testigos interesados. ¿Por qué digo testigos interesados? Porque sí nos preocupa y a veces nos ocupa lo que ocurre en la vida política de nuestro estado. Y eso ya nos vuelve interesados. Entonces, tratamos de enterarnos lo mejor posible para tener una opinión que, lejos de confundir a quien tiene confianza en nosotros, les permita ampliar su propio panorama, su propia visión de las cosas. Y si en algo podemos contribuir, qué bueno. Si en algo lo hemos hecho, qué bueno. Pero lo que menos se me antoja es distorsionar la realidad para beneficiar o perjudicar a algún actor político, porque bastante tienen ellos con lo que viven en su día a día, sí. Para bien y para mal. Los políticos deben ser personas sí sensibles, pero con mucha resistencia. Hace unos días decía el exgobernador priista Alejandro Murat, hoy senador morenista, refiriéndose a nuestro gobernador Salomón Jara, que si tiene la piel muy débil, que no se dedique a la política. A mí se me hace verdaderamente provocador lo que hizo Alejandro. Se me hace provocador porque él sabe el daño que le causó a Oaxaca. Él sabe que no gobernó él, que gobernó su papá. Él sabe que su gabinete, pues se reunían para la foto con él, pero que su gabinete viajaba a México para tomar acuerdos. Él lo sabe. Y si piensa que los oaxaqueños no nos enteramos, pues piensa mal. Piensa mal porque pues fue un secreto a voces que así ocurrió, que así transcurrió su gobierno. Y eso es lo que nos deja ser testigos interesados de la historia. Pues desde la llegada, ¿no? Cómo el papá luchó porque legalizar y que fuera el candidato y hacerlo gobernador. Desde ahí él operó muchas estructuras, operó con el Congreso, o sea, con muchos sectores para que fuera posible que fuera el candidato y hacerlo gobernador. Y lo que usted dice, viajar a México para que en ese entonces su gabinete viajara a México, pero hoy gente de Oaxaca sigue viajando a México para la consulta con el papá. El papá sigue disponiendo y trazando líneas. Sí, mira, la vida política de Oaxaca ha sido complicada, muy, muy complicada. A veces da risa y a veces da muchos sentimientos. Se dice que don Pedro Vázquez Colmenares no conocía Oaxaca cuando lo mandaron de gobernador. Y también se dice que los caciques oaxaqueños de la capital
le compraron una marimba y que él les pedía que organizaran algún festejo en la casa de alguno de ellos para que él llevara su marimba y tocara las primeras melodías que ya había aprendido. Y mientras él se dedicaba a tocar la marimba, esos mañosos que se la regalaron gobernaban. Entonces, cosas tan chuscas como esa ilustran la vida política de Oaxaca, ilustran la vida tan superficial de los oaxaqueños. Los oaxaqueños que se dedican a la política parecen más cortesanas que políticos. Se acomodan a cualquier interés del que llegue de gobernador. No les importa si tiene una manera de pensar con la que ellos coinciden. No, lo único que les importa es cuánto van a sacar de esa administración. Y en las últimas fechas hemos visto la prostitución de familias que se decían muy ricas de aquí de la capital y que se prostituyeron hombres y mujeres con tal de mantenerse en el poder político. Entonces, estamos hablando de una condición de los ejecutantes de la política muy lamentable. ¿Por qué? Porque siendo familias con suficiente dinero como para prepararse en los mejores espacios universitarios del mundo, prefieren ahorrarse esos centavos y acomodarse al interés del nuevo gobernador, llámese como se llame y venga del partido que venga. Eso es muy lamentable. ¿Y eso quiénes lo podemos remontar? Los de los pueblitos. ¿Por qué? Porque si en mi pueblito el presidente municipal hace una función plausible, entonces lo damos a conocer regionalmente y lo proponemos como candidato a diputado local y en una de esas gana. Y entonces es posible construir un liderazgo, es posible identificar ideales democráticos, autoritarios, virreinales, como los queramos identificar, pero va a ser posible. Pero mientras todos continuemos detrás del que ya obtuvo la candidatura, esto no va a cambiar. Esto va a seguir exactamente igual. ¿Por qué? Porque cada uno va detrás de sus intereses personales y no detrás de los intereses de la sociedad. Para ir concluyendo, necesitamos jóvenes con ideales reales, que no los absorba lo que hemos venido viviendo. Y se necesita pues más humanismo por parte de los que hoy están en la política. Mira, yo creo que toda la vida ha sido igual en el sentido de que depositamos nuestra confianza en las nuevas generaciones. Pero no todo está ahí. Hay que tomar en cuenta las experiencias buenas y malas de los que ya envejecieron. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que el papá de Pedro Vázquez Colmenares, que también fue gobernador, don Genaro B. Vázquez. Don Genaro B. Vázquez escribió una frase que yo se la traslado a los jóvenes que tienen entusiasmo político, dedicada la frase a su hijo mayor. Hijo, el poder no se mendiga, el poder se arrebata, y cuando se obtiene, con la vida se defiende. Cuando nosotros vemos que hay personas con ideales y que esos ideales, buenos o malos, son congruentes con tu forma de pensar, bueno, pues ya tienes una base a partir de la cual puedes caminar. En lo personal, yo veo esa expresión como una expresión de mala influencia. ¿Cómo que el poder se arrebata? No, porque eso me suena a robo, a latrocinio. No, el poder se consigue.
¿Y cómo se consigue? Bueno, por los medios legales. En México tenemos un amplio panorama legal para acceder al poder, y aquellos que tienen interés por la administración pública o por la política deben tomar en cuenta que hay reglas, deben tomar en cuenta que tenemos un árbitro electoral, deben tener en cuenta que hay una ley electoral, deben tomar en cuenta que hay tribunales electorales, deben tomar en cuenta todo eso, y entonces conseguir el poder, pero no arrebatarlo, porque arrebatarlo te pone frente a una batalla, y en las batallas todos pierden. Entonces, yo diría que sí a los jóvenes que tengan interés en la vida burocrática o política, que se preparen, porque hay que decirlo, aunque hay escuelas que te venden un título de gobierno, hay carreras como ¿qué? Administración pública y buen gobierno, algo así se llaman las carreras. Aunque hay carreras que te venden un título, digo, hay universidades que te venden un título con el que supuestamente aprendiste a gobernar, no es cierto, no es cierto. A través de mi observación de diferentes gobernadores a partir de Eladio Ramírez y hasta hoy, yo puedo decirte que todos han llegado a aprender. Todos han llegado a aprender. Y algunos se van sin aprender. El caso concreto, Gabino Cue, se fue sin aprender. Se llevó una inmensa cantidad de dinero, hubo señalamientos concretos, yo no los recuerdo, no recuerdo las cifras, hubo señalamientos concretos, pero no hubo una acción legal en su contra, ¿eh? Quiere decir que quienes lo señalaron lo solaparon, o vendieron su información, ¿verdad? Uh-huh. Pero gobernantes que hayan llegado con experiencia para gobernar, de Eladio Ramírez a la fecha, yo no conozco a ninguno. A ninguno. Entonces, ¿qué le pido a los jóvenes con aspiraciones? Prepárense. Prepárense. Observen, estudien, analicen. Y si pueden, ingresen a trabajar al gobierno de una vez. Jovencitos. Ingresen a trabajar, mira, sacar copias, poner un sello de recibido, hacer un archivo, es parte del aprendizaje para gobernar. Porque luego llegan a gobernar y no saben cómo se hace eso, pues no saben dar la orden de algo tan simple como lo que acabo de mencionar. Sí, claro. Por eso le pido a los jóvenes, éntrenle al gobierno, si esa es su pasión, si esa es su vocación, entren ya, aunque todavía sean estudiantes. Pero con visiones muy precisas, muy claras de qué es lo que quieren, ¿no? Porque hay jóvenes que llevan ya la idea de decir, bueno, en política hay dinero, yo quiero lujos, ¿no? Y entonces yo creo que se toman caminos equivocados, ¿no? Entonces, sí, tener ideales muy claros y saber hacia dónde quieren llegar. Efectivamente. Mira, hoy la sociedad vive una confusión tremenda, muy, muy negativa. Resulta que hoy la sociedad honra al dinero y no importa el origen del dinero. El dinero es una mercancía que sirve para comprar mercancía. Sin embargo, hoy, en la sociedad moderna, en todo el mundo, se honra al dinero. Fíjate qué pérdida de valores, ¿no? Y yo pongo el siguiente ejemplo. Tenemos un vecino que es carpintero y que durante 35 años lo vimos desde que se casó. Vimos cómo compró un terrenito, empezó a hacer su casita, la fue mejorando. Hoy tiene una casa muy bonita después de 35 años. ¿Sí? Pero de repente llega un señor con muchísimo dinero, compra 4 lotes del tamaño del lote de nuestro vecino el carpintero y construye una gran mansión con alberca, jardines. Y todos queremos ser compadres del ricote. No sabemos si obtuvo el dinero en la política o en una actividad delincuencial, porque no lo estamos honrando a él.
estamos honrando su dinero. Y el dinero de la gente honrada que sí conocemos, ese lo despreciamos. Ujú. Así de confundidos estamos como sociedad, porque para eso sirven los medios de control social, de manipulación de la humanidad. Si nosotros nos pusiéramos a pensar cuánta tecnología tiene un teléfono, estos teléfonos deberían de costar más allá, pero mucho más allá de 100,000 pesos. ¿Por qué nos lo regalan? Porque es El un control. mecanismo de control. Claro. ¿Cuántas horas hombres se pierden en el teléfono al día? Primero en tu calle, luego en tu colonia, luego en tu ciudad, luego en tu estado, luego en tu país. Así se dominan países hoy a través de el entretenimiento. Ya no necesita Estados Unidos grandes ejércitos. Con que siga regalando los teléfonos es suficiente para tener el control de muchas naciones. Y así mantenerlos en la distracción. Y mantenernos en la distracción, en la improductividad y lograr sus objetivos. Una nación empobrecida es una nación que se ve obligada a estirarle la mano a los Estados Unidos y hacer que aceptemos todas las condiciones que nos impongan, comprometiendo nuestra soberanía nacional, por más que el discurso de los políticos diga lo contrario. Licenciado, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir platicando. Con mucho gusto. ¿Sí? Pues amigos de las redes sociales, es un gusto poder platicar con ustedes y compartir esas experiencias. Hoy estuvimos platicando con el licenciado Heraclio Bonilla Gutiérrez, una persona con quien yo aprecio mucho desde hace muchos años y le agradezco que me haya concedido esos minutos. Buenos días. Gusto. Buenos días.